Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Le hablo a su Obba Eniora Teifa Olao Batalá para continuar hoy, día miércoles, hoy, ¿no? Sí. Miércoles con la serie del estudio del Dilokun. Esta vez nos toca Oche Tonti Ofun. Antes de comenzar, como siempre, mi saludo, mi respeto a todas las personas que comparten un pedacito de su tiempo para estar con nosotros, que se nos unen, que nos dan su criterio, sus opiniones, que nos dan sus likes, sus dislikes, todas esas cosas. Bienvenida, Nelly, buenas noches. Entonces, los saludamos a todos desde las personas que se nos conectan desde Europa, las personas que se nos conectan desde México, Argentina, Anilé, bienvenida, México, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, desde Cuba y desde otras partes del mundo. Increíblemente yo nunca pensé que pudiera conversar con personas de otros países así de manera tan variada, ¿no? Entonces, por eso les agradezco el pedacito de tiempo que dedican para vernos a nosotros. Bienvenido, Michelle, Gerardo, también bienvenido. Y entonces, el agradecido soy yo. Hoy nos toca el Odun Oche Tonti Ofun Mejabure, estudiarlo a partir de la metodología que aplicamos nosotros como tal, que es el estudio del Odun simple primeramente y después el estudio del Odun compuesto. Julia, bienvenida. Julia, cuando puedas, si puedes, por favor, necesito que me escribas por WhatsApp. Ahí está en la página el nombre, el número mío, que necesito explicarte una cosa. Entonces, decía, ¿no?, que esta es la metodología de nuestro canal a partir del estudio del Odun simple, como siempre fue en principio, y después el Odun compuesto. Entonces, ya en el primer video de esta serie vimos Oche en su despliegue. Hoy nos toca ver Ofun y qué características de Ofun se van a imprimir, sobre todo en Oche, a partir de la conjugación o la conjunción de ambos Odun en el Odun compuesto como tal, y valga la repetición. No, gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias a ustedes por estar presentes. Entonces dice la literatura que Ofun es para nosotros es el principio de todas las cosas. Que Ofun para nosotros es el principio de todas las cosas. Como dije, creo que fue ayer o antier, no es Eyeunle. No es Eyeunle el principio de todas las cosas. Acuérdense que el principio, dice la literatura, que Ofun es el principio de todas las cosas, que es derivado del vocablo flor, que significa blancura, y que en Ofun hablan todos los ochas de cabecera. Dice, pone un ejemplo de Iyefun, que es el polvo que usamos la cascarilla como tal, y dice que Ofun es la nada. Y tiene que ser, si es el principio de todas las cosas, de Ofun salieron todos los demás. Acordémonos que en Ofun, repito, sí, acordémonos que Ofun es el principio de todas las cosas para nosotros en el Dilokun, y que en Okana, Michael, fue donde se vio la luz por primera vez. Entonces, Ofun es parto, es reproducción, ¿verdad? Pero Ofun tiene las características de que Ofun señala en su concepción, señala en no robar, ni jurar en vano, ¿verdad?, ni echar maldiciones. ¿Pero por qué Ofun señala esto en su concepción?
Y entonces aquí tenemos que hoy emplear una metodología inversa, una ingeniería inversa como se llama hoy en día, a partir de que tenemos que indiscutiblemente estudiar el pataquí principal de Ofun, ¿verdad? Que es el que le da esta centralización, este objetivo al Ofun como tal, ¿verdad? Para la Bura que lo tiene. Y sin lugar a duda tenemos que hablar de quién era Ofun, entender cuál fue la misión que le dieron Ofun, dónde tenía guardados los fenómenos Ofun, que le gustaban mucho los niños a pesar de que no podía tener hijos Ofun. Acuérdense de este dato, no podía tener hijos Ofun. ¿Quién fue la curiosa? Desgraciadamente, a la hora de redactar, siempre ponen de curiosidad característica fundamental en la mujer. ¿Quién se metió en el cuarto de Ofun? ¿Quién destapó el baúl o la caja de Pandora, como quieran llamarla, que tenía Ofun bajo 7 llaves en su cuarto, en su escaparate? Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Eso conlleva a la esencia que tiene Ofun como concepto. O sea, juraste resguardar y no lo hiciste. A partir de ahí expresaste todas las maldiciones y salieron todas las maldiciones en este mundo. Decía que a partir de ahí salieron todas las maldiciones y todos los fenómenos, que es como correctamente se dice en este mundo. Entonces, todas estas cosas Ofun se las va a aportar a los Che. Pero vamos a hacer un acto aquí. Un dato muy importante que quiero transmitir, y es que siempre caemos en las discusiones en Oche acerca de que si debe o no debe parir santo y todo eso. Pero sin embargo nadie se pregunta ni ha estudiado a fondo. Yo lo tengo escrito ahí a mano. Hay linajes en Cuba que cuando la persona tiene Oche Tonti Ofun o Ofun Tonti Oche, no le coronan santo. No le coronan santo. Y es precisamente por las cosas que vamos a explicar y también por esta situación que estábamos hablando de este pataquí, donde a partir del nacimiento de las cosas en Ofun también nacieron los fenómenos, nacieron las tragedias y nacieron las cosas conflictivas en la vida. Y entonces hubo linajes en Cuba que por esta situación, para no propagar esto, decidieron que la persona que por ejemplo, que se le vieran estos Odun, no tenía nada que hacer en la tierra de la Ocha. Porque ya veremos más adelante que incluso caen en el riesgo de olvidar a los santos. Estos son datos que Ofun nos va a aportar y que sería muy, muy importante conocer. Recordémonos que nuestro canal no se dedica al despliegue de Odun, sino a la explicación conceptual y semántica del mismo para poder entender de dónde salen las cosas. Bien, entonces ya ahí tendríamos que ir, mis albures, directamente a los refranes de Ofun como tal, y sabemos que el que juega pierde el dinero y pierde la casa. ¿Y por qué hablamos de juego como tal? Cualquiera pudiera preguntarse, ¿por qué hablamos de juego? ¿Qué tiene que ver el juego en esto? Pero habría que entender que la escritura conceptualiza al juego como un vicio, como un fenómeno, como un problema como tal. Cosas que indiscutiblemente nacieron en Ofun. Dice Ofun, fíjense mi albur y quiero que lo entiendan, en todos los Odun compuestos de Ofun siempre se dice lo mismo, que Ofun siempre manda 10 cosas, marca siempre 10 cosas. ¿Verdad? Entonces fíjense la importancia de Ofun, teniendo en cuenta que ya dijimos que de Ofun nació todo. ¿Verdad? Sé que me van a hablar del baño de Megua. No vamos a caer en esas cosas aquí porque cada cual tiene que aplicar la metodología que tiene en su linaje y que sus mayores
le han enseñado. El baño de Megua se marca efectivamente cuando hay Ofún y se hace bajo ciertas determinadas circunstancias en la vida. No es un baño para hacerlo como le dé la gana a las personas, el día que le dé la gana, ni nada parecido. Sí, aquí me pone que saludo a las personas que no lo puedo ver, la tecnología todavía no me lo permite, esperemos que la tablet ya la arreglen pronto para poderle contestar a todas las personas. Entonces, dice Ofún también que la sabiduría es la belleza más refinada del ser humano y sin lugar a dudas estamos hablando de una cualidad, porque cuando hablamos de Ofún estamos hablando de la cualidad, del nacimiento de las cualidades. No solo estamos hablando de nacimiento de los fenómenos ni de las cosas malas. Si nació todo, mi albures, nació lo bueno y lo malo. Acordémonos que siempre hablamos que aquí las cosas vienen acompañadas de su par. No solo en el género, sino en su concepto como tal, en su cualidad. Es la palabra correcta a la que quiero referirme. Entonces, dice Ofún también que delante de una mujer usted nunca se olvide de su madre. ¿Y por qué precisamente estamos hablando de eso? Porque Ofún es nacimiento. Y cuando estamos hablando de nacimiento, ¿quién representa el nacimiento? ¿Quién representa el parto? ¿Quién representa la vida en el mundo si no es la mujer? Si no es la mujer. Entonces Ofún le está explicando a usted que usted nunca debe de olvidarse de quién le dio la vida, de quién lo trajo a la vida. Porque esa persona siempre va a ser mayor que usted. Y a esa persona usted siempre le va a tener que rendir moforibales. De ese orín nació el suyo. Y Ofún nos señala de eso. Dice Ofún que jabón mojado sobre la cabeza desaparece, pero la cabeza no. Y estamos hablando de las cosas que son superfluas, de las cosas que pasan por nuestra vida. Estamos hablando de las cosas que se quedan, de las cosas que nos dan coordinación, de las cosas que nos dan enseñanza, de las cosas que nos dan virtudes. Está señalando el Ofún. De las cosas que son inconstantes, que pasan por nuestra vida y que realmente no van a darnos nada positivo como tal. Dice Ofún, y este es un refrán que más que refrán nos habla de la sincretización de nuestra tradición en Cuba para que entendamos que esto surgió en Cuba como tal. Dice que los ñames mueren, pero las espinas de Cristo no. Y explicar esto sería un poco ambiguo porque tendríamos que indiscutiblemente estamos empleando palabras que no son propias de los africanos, pero sin lugar a dudas nos explican el proceso y el fenómeno que nace en Ofún a través de la sincretización que surgió para poder mantener esta tradición que ellos mismos se dieron cuenta que se iba perdiendo como tal. Y este Odun, este refrán lo explica muy claramente, ¿verdad? Porque estamos hablando de Cristo, imagínense. Imagínense lo que eso significa como tal. Dice Ofún también que el que le roba un gatico a una gata siempre va a tener la maldición de esta. Y sin lugar a duda, quien le roba un hijo a una madre, la madre siempre lo va a maldecir, siempre va a tener también la persecución de la misma para lograr recuperar a su hijo de alguna manera o de otra. Ustedes saben que las madres son fieras, leonas, e intransigentes, incansables en cuanto a la protección de sus hijos como tal. Por eso es que estábamos hablando que Ofún es nacimiento, es madre de todas las cosas. Por lo tanto, hay que rendirle moforibales a la madre de uno como tal. Estas cosas se las va a aportar Ofún a Oche. A Oche. Acordémonos, estamos hablando de IQ, estábamos hablando de fenómenos, estábamos hablando de cualidades, estábamos hablando de situaciones complicadas que dieron nacimiento a todo lo demás que conocemos a partir de este Odun como tal. Entonces Ofún, mis apures,
tiene sus propios pataquíes, fundamentalmente dos, me voy a referir a dos, para que lo estudiemos, que uno es la araña mágica y el otro es la sabiduría de Orula, sin temor a hablar de Orula como tal, porque al final Orula es un oricha y sin lugar a duda tenemos que ir a estudiar lo que representa y lo que nos dejó a nosotros como enseñanza. Nuevamente le agradezco a las personas que se nos conectan, a los que se nos pierden y que después regresan. Perdón, les agradezco también que nos compartan para así aumentar nuestra familia y llevar esta visión que nosotros creemos que es diferente, porque pensamos que tenemos que conocer primero las bases de nuestra creencia para poder después desarrollarlo a conciencia y no a repetición como tal. Entonces, mis albures, todas estas cosas que hemos explicado de manera sucinta es lo que Ofun engloba y por lo tanto es lo que le va a aportar a los Che. Ya sabemos que aquí Maferefun Batalá, sin lugar a dudas, no hay nada que explicar con respecto a eso. Eso es claro para nosotros los consagrados, para los no consagrados. Bueno, en este orden, Maferefun Batalá, que es el regente, a pesar de que Ofun dice que aquí hablan todos los orichas de cabecera, pero Batalá es para mí, el testigo de la creación y el creador mismo como tal. Dice Ofun Tontio Che ya en la conjunción, en el orden compuesto como tal, tenemos que verlo. Dice Ofun Tontio Che que muerto te quitó lo que tenías de santo. Precisamente por este dicho es que muchos linajes en Cuba decidieron que la persona que tuviera este orden, por ejemplo, en registro de entrada, inclusive en mano Orula, no le coronaban santo por este mismo dicho. Y porque ya le expliqué que Ofun, venga adelante o venga detrás, señala el nacimiento de los fenómenos en la vida como tal. Y decidieron no coronar para no propagar esos fenómenos en la vida. Dice Ofun que por donde sale el primero salen los demás. Y aquí no estamos hablando de una puerta, no estamos hablando de abrir una puerta y que por donde sale uno salen los demás, sino estamos hablando de nacimiento. Lo que hay que llevarlo a la metáfora, a la parábola. Estamos hablando de nacimiento, hay que llevarlo a la metáfora, a la parábola como tal. O sea, de la misma manera pudiera decir que por donde nació uno, nacimos todos los demás, refiriéndonos también al momento tal especial del parto de Ofun como madre y de la madre, o sea, de la mujer como madre como tal. Aquí en Ocheton Teofun tenemos el parto de Iku con Orula, con el Eguá, con Changó y con Ogún. Hay un pacto entre Iku y estos orichas. Por lo tanto, Iku tiene una preponderancia general que nos hace llevarnos al primer refrán, que muerto te quita lo que tenías de santo. Dice Ocheton Teofun que dolor de barriga, tripas torcidas, y sin lugar a dudas estamos hablando de, fíjense, el sistema nervioso central del ser humano está arriba, pero donde se reflejan todos los sentimientos del ser humano están en el estómago. Entonces, cuando nosotros, en esta zona de la barriga, cuando nosotros tenemos no solo hambre, cuando tenemos disgusto, cuando tenemos contrariedades, cuando tenemos frustraciones, tristezas, alegrías, siempre generalmente, y recordémonos cuando nos reímos mucho, cuando dice me duele el estómago de tanto reírnos. Entonces, ese es el centro nervioso, el centro endocrino de nosotros, el centro nervioso que tenemos que estar vigilando, porque por aquí, recordémonos que vinieron muchas cosas al mundo como tal. Dice Ocheton Teofun
que preguntar al hombre lo salva de muchas cosas, y el hombre que no pregunta se mete en problemas. ¿Y por qué hablamos de eso? Nos acordamos del Pataquí Ofún que hablamos al principio. Entonces aquí el escritor del consejo nos dice que antes de hacer usted una cosa, fíjense que allá habla de la mujer y aquí dice del hombre, ¿verdad? Entonces yo diría del ser humano como tal, antes de hacer una cosa, antes de ser curioso, antes de destapar algo, antes de realizar algo que no conoce, es mejor preguntar, porque la pregunta nos va a salvar a nosotros de muchos problemas. Dice Ocheton Teofún que el cochino más ruino salvó a los demás, porque ya sabemos lo que representa, lo que pasó con el cochino en este Odun, y que lo explicaremos un poquito más adelante. Dice Ocheton Teofún que el cristal en un latón de basura parece como brillante, parece como un oro, llevando la palabra brillante no al concepto de brillo, sino que pareciera una joya como tal. Y nos está enseñando Ocheton Teofún que todo lo que brilla de otra manera, dicho de otra manera, no es oro, no es una joya, no es algo que, aunque sea llamativo, no es precisamente algo positivo, porque incluso ya te está diciendo que está en un latón de basura. Por lo tanto, tendría que usted ensuciarse desde el punto de vista de las manos, pero desde el punto de vista quizás de los conceptos suyos como ser humano, tendría que ensuciarse para poder obtener algo que a su vista pareciera ser bonito. Dice Ocheton Teofún que aquel que tiene la capacidad de crear también tiene la capacidad de destruir. Y sin lugar a dudas es así, porque precisamente el que crea sabe cómo destruir lo que creó uno mismo. Estamos hablando precisamente, como digo, de Batalá, por ejemplo. Él sabe cómo creó, pero él sabe cómo destruir. Usted mismo en su centro de trabajo, cuando usted se le poncha una goma, por ejemplo, usted sabe cómo ponerla, pero sabe cómo quitarla. Y así es todo en la vida. Por lo tanto, viene en dualidad: construcción y destrucción, o creación y destrucción. Eso nos enseña a nosotros Ocheton Teofún. Entonces Ocheton Teofún Mijabure tiene sus propios pataquíes que son claves y fundamentales para entender el por qué muchos linajes en Cuba decidieron que en este Odun y en Ofún Tontioché no debían coronar a las personas. Dice uno de los pataquíes que no se debe abandonar el santo. Y sin lugar a dudas, en el estudio de este pataquí vamos a ver cómo un pueblo se fue apegando a los criterios del Mayombe, porque aparentemente resolvían más rápido. Y como el oricha se demora un poco más, según ellos, según señala este pataquí, decidieron ir abandonando el culto a oricha para pegarse más a Mayombe. Sin lugar a dudas, Mijabura, aquí vemos una contradicción en la escritura, en el sentido de que está inmediatamente poniendo a Mayombe como algo malo, cuando en realidad no lo es, porque forma parte de nuestro árbol genealógico, de nuestra amalgama cultural como tal. Lo que sencillamente hay quien tiene que pasar por esas tierras y hay quien no tiene que pasar por estas tierras. Pero este Odun, a partir de la explicación de este pataquí, donde la gente abandona al oricha para dedicarse solo al Mayombe, es que le da fundamento al hecho de que muchas veces no querían que las personas que tuvieran este Odun se coronaran en oricha, porque iban de alguna manera a abandonar al culto para dedicarse a otras cosas que eran contrarias a la ocha. Dice el otro pataquí, muy importante, que también le da sustento, es el pacto que hay con Ikú, ¿verdad? Este pacto que hay con Orula, con el Eguá, con Changó, con Ogún, donde
Estos tres estaban de cacería, los agarró la noche, decidieron pasar por casa de Orula. Y Q, que lo estaba vigilando, decidió comérselo, pero como él se había visto, este Oddum decidió echar baba de Quimbombó, con lo que se resbaló y Q lo atraparon con un saco. Changó le quería dar candela, pero Ogun intermedió en el sentido de que dijo que Iku no conocía a Orula. Y a partir de ahí es que se hizo el pacto con Orula de Iku, de que todo aquel que tuviera la marca de Orula, Iku lo iba a respetar. Y eso es muy importante. Y el otro pataquí, acordémonos del refrán del cochino, es el donde nace que Yemayá maldijo al cerdo por sus pelos como tal. Por eso es que los pelos, cuando ella comía cerdo, la atragantaban y ella lo maldijo. Y por eso que en este orden nace que se pelan al cochino o al puerco o al cerdo o al chancho para poderlo comer sin ningún tipo de problema. Estos son los elementos litúrgicos de los que nos habla Oche Tontio Fun. Muy importante, espero que haya llegado el mensaje del entendimiento de por qué, sobre todo el por qué hay personas que bajo este Odum no coronan a otras personas en la Ocha, porque tienen el criterio a partir de estos pataquí, de estos dichos, que la persona en algún momento de su vida va a abandonar la creencia de Oricha por dedicarse solamente al culto de Egun como tal. Igualmente, no solo hay quien no los corona, sino hay quien los cierra para poder parir, igual que en Oche Tonti Oche. Entonces yo digo que hay que estudiar todas las variantes porque nos fajamos en Oche Tonti Oche, pero sin embargo estos pequeños datos nunca los estudiamos y les pasamos por alto. Y quizás aquí también haya argumentos suficientes para poder entender esta forma de estos linajes de cerrar a las personas que tengan este orden también. Espero, mis apures, que bueno, hayamos aportado un poquito entre todos a esto. Lástima que no puedo ver todos los comentarios. Espero ya pronto poderlos ver como antes, poderlos saludar en vivo como tal. ¿Cómo se llama la señora? Julia, si todavía estás por ahí, acuérdate cuando puedas escribirme un mensaje por WhatsApp que necesito hablar con usted. Como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con usted y con toda su familia. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos dedican para estar con nosotros, y cuando lo comparten también se los agradezco el doble. Como dice Eyeunle Tonti Eyeunle, que las cosas se hacen dos veces, Michelle. Entonces, dos veces te agradezco a ti, te agradezco a tu señora, te agradezco a tu familia, le agradezco a todas las personas que se conectan en nuestro canal. Les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con usted y con toda su familia. Les habló su voz venido Arate y Faolá, los Batalá. Pasen muy buenas noches.